Amados hermanos, muy buenos días. Que el Señor les bendiga, Amén. que el Señor les guarde. Le damos
Mateo capítulo 3, versículo 1. 13. Aquel día salió Jesús de la casa, se sentó junto al mar. Juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, todo pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Señor, te adoramos en esta hora. Así como te hemos adorado a través de la música, queremos adorarte por medio de la predicación de tu palabra. Cuando tu palabra es proclamada, oh Señor, tú te paseas en medio de tu iglesia. Y queremos rogarte en esta hora que tú te pasees en medio de nuestra iglesia. Y que tú utilices tu palabra como una espada de dos filos que penetre a lo más profundo de nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo muestre lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Que tú utilices una vez más tu palabra como un martillo que rompa nuestros corazones de piedra. Te rogamos, oh Señor, que no nos dejes igual, que al salir de este lugar nuestras vidas puedan ser transformadas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una iglesia estaba buscando un pastor. Así que el comité de ancianos decidió invitar a un pastor a predicar la palabra. Este hombre predicó un poderoso mensaje esa mañana. De tal forma que muchos al final del culto se acercaron a decirle cómo habían sido edificados. Llegó el domingo siguiente y el pastor volvió a predicar exactamente el mismo mensaje. Muchos se sorprendieron, pero otros se acercaron y también le dijeron cómo habían sido edificados. Llegó el tercer domingo. Adivine qué pasó. El pastor volvió a predicar exactamente el mismo mensaje. Así que muchos de los hermanos de la iglesia se le acercaron y le preguntaron: Pastor, ¿es que usted solamente tiene un único mensaje? ¿Es que usted no tiene más mensajes que predicar? A lo que él contestó: yo tengo muchos más mensajes que predicar. Pero hasta que ustedes no pongan en práctica lo que le he venido diciendo esas 3 últimas semanas, no predicaré otro mensaje. La predicación de la palabra está supuesta a producir una conducta consecuente con la palabra que se predica. La palabra de Dios debe producir frutos en nuestra vida. No simplemente es escuchar la palabra tiene que penetrar a nuestros corazones y transformar nuestros corazones. Pero la realidad es que no todos en el mundo y no todos en la iglesia responden de la misma manera a la predicación de la palabra. El mundo divide a las personas, o los psicólogos dividen a la persona en 4 tipos. Están los coléricos, los sanguíneos, los flemáticos, los melancólicos. Pero Dios divide a las personas en 4 tipos también, en 4 tipos de corazones, y tú eres uno de esos corazones. Esta quizás es la parábola más conocida de Jesús. Quizás tú te sabes esta parábola de memoria, pero lo más interesante es que Jesús dio la interpretación exacta de esta parábola. Así que el trabajo del predicador es fácil, porque esta interpretación, esta exégesis es 100% inspirada. Hay al menos 3 elementos que quiero destacar en esta parábola y que lo quiero utilizar en el bosquejo. Hay un sembrador, hay una semilla y hay 4 tipos de terrenos. Yo creo que el énfasis está principalmente en los terrenos. Así que más que la parábola del sembrador, pudiésemos llamar esta parábola la parábola de los terrenos. El tema principal de toda la parábola es la forma en que escuchamos y respondemos a la palabra de Dios. Versículo 1, miremos el sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: el sembrador salió a sembrar.
Así que mientras Jesús está contando esa historia, probablemente en ese lugar hay una persona que está sembrando. Y si no hay una persona, esta escena era muy conocida para sus oyentes. Es un hombre que tiene una bolsa con semillas y él va lanzando la semilla a uno y otro lugar del campo. Él no tiene control dónde cae la semilla que él está sembrando. Pero la pregunta es, ¿quién es este sembrador? Y aunque en la interpretación de la parábola Jesús no dio el significado de quién es el sembrador, en el versículo 37 él dice que el sembrador es el Hijo del Hombre. El sembrador es nuestro Señor Jesús. De hecho, esa es exactamente la misión de Jesús. Jesús vino a esta tierra con una misión y fue sembrar la palabra del reino, la palabra de Dios. La semana pasada lo estudiamos en el Evangelio de Marcos. Él tiene un mensaje que dar. El reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Por más de 400 años Dios decidió guardar silencio. Por más de 400 años nadie se levantó a sembrar la palabra de Dios. Es el tiempo más oscuro en la historia de la redención. Hasta que Dios mismo decidió venir a nuestro mundo y sembrar la palabra de Dios. Él es el más grande predicador que jamás ha pisado este planeta, porque Él no solamente es el mensajero, Él también es el mensaje. Pero ¿cuál es la posición de este sembrador? Versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa y Él se sentó en el mar. Versículo 2. Entrando en la barca, se sentó. Hay una inmensa multitud que está de pie en la playa, así que ahí se produce una especie de anfiteatro natural. Es interesante porque en ese momento la barca se convirtió en el púlpito de Jesús. Él se sienta y esta posición era la posición que asumían los maestros judíos. Ellos se sentaban para enseñar, para dar cátedras. Ahora, este no es cualquier maestro judío. Ese maestro se separa de los escribas y de los fariseos. De hecho, una de las palabras o de las preguntas que más se repite en el Evangelio de Marcos es esta: ¿quién es este? Las personas se preguntan, ¿quién es este que enseña con tanta autoridad? ¿Quién es este que enseña con tanta sabiduría? Pero ¿quién es este que puede conocer los pensamientos del hombre? ¿Quién es este que el mar le obedece? ¿Quién es ese que los vientos enmudecen? Ese es Dios mismo. Así que Él tiene algo que comunicar. Versículo 9. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que Jesús va a decir. Esto muestra la necesidad de prestar atención a las palabras que Jesús va a comunicar, porque son las palabras de Dios mismo. Sus palabras están llenas de gracia y de verdad. Pero la realidad es que no todos en aquella multitud tienen sus oídos preparados para escuchar la palabra de Dios. No todos en la iglesia tienen sus oídos preparados para escuchar la palabra de Dios. Sus palabras tienen el poder de transformar al más vil pecador. Sus palabras tienen el poder de hacer que un cobrador de impuestos como Mateo lo deje todo para seguirle. Sus palabras tienen el poder de hacer que un pescador como Pedro deje sus redes para seguirle. Sus palabras tienen el poder de hacer que un ladrón como Zaqueo cambie su manera de vivir y devuelva todas sus riquezas a los pobres y le siga. Pero sus palabras también tienen el poder de enfurecer a sus enemigos, de endurecer el corazón de aquellos que están siguiéndole por una motivación equivocada. Así que hemos visto su autoridad, pero mire su audiencia en el versículo 1. Y se sentó junto al mar, y en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente que le seguía en aquel día. ¿Y qué fue lo que pasó en aquel día? Si usted va al capítulo anterior, al capítulo 12, los discípulos comieron espigas en el día de reposo. Y los fariseos, ¿qué hicieron? Se opusieron a que hicieran eso. Jesús sanó a un hombre con una mano seca, un milagro. Y ahí están los fariseos. Quieren matarlo por eso. Los fariseos, escuchando la predicación de Jesús, no se conforman con eso y le dicen: Señor, necesitamos que tú nos dé una señal. Pero hay algo especial que pasó aquel día, y es que Jesús sanó a una persona que era endemoniada, sorda y mudo. Y los fariseos y los escribas, en vez de creer en Jesús, dijeron: Jesús está endemoniado. Esa obra que tú has hecho, la has hecho por obra
de Satanás. Así que fue el día donde los fariseos cruzaron una línea que era irreversible. Una línea donde perdieron toda esperanza, donde su corazón se endureció completamente. Ojalá que tú nunca cruces esa línea. Versículo 2. Y se juntó mucha gente que le seguía. El ministerio de Jesús se caracterizó porque le seguían multitudes. En una ocasión alimentó 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. En otra ocasión alimentó a 4,000. Pero dentro de esa multitud había todo tipo de personas. Estaban los fariseos, los escribas, los publicanos, las rameras, los pobres, los ricos, adultos, niños. Todo tipo de personas le seguían. Unos le seguían porque estaban verdaderamente interesados en Jesús. Pero usted y yo sabemos que la gran mayoría no le interesaba a Jesús. Ellos no amaban a Jesús, amaban lo que Jesús podía ofrecerle. Amaban los panes y los peces. Amaban recibir un milagro en vez de postrarse ante el más grande milagro, Dios hecho hombre. Estaban aquellos que solamente le interesaba lo que Jesús les decía. Estaban allí por una curiosidad intelectual. Estaban allí porque le agradaban las palabras de Jesús. Le agradaba la sabiduría, la forma en que Jesús enseñaba. Ellos querían a Jesús como maestro, pero no como Señor. Estaban aquellos que solamente querían ser entretenidos por Jesús. Ellos no estaban dispuestos a sacrificar su estilo de vida para seguir a Jesús. Es lo que decían: Señor, te seguiré, pero déjame hacer tal cosa primero. Para ellos el mensaje de Jesús era muy demandante. Así que se conformaban con sacar un espacio a la semana para ir a donde Jesús estaba y escuchar lo que Jesús tenía que decirle. Pero también estaban aquellos que se oponían públicamente al ministerio de Jesús. Así que en ese momento Jesús tomó la decisión, este maestro tomó la decisión de cambiar su metodología de enseñanza. Versículo 3. Él cambia su método de enseñanza y dice el versículo 3, les habló muchas cosas por parábolas. Y esa palabra parábola significa parabolé, es tomar la enseñanza y compararlo con algo. Una parábola es una especie de comparación. Una parábola es una lección en imágenes. Y usted dirá, bueno, pero es más fácil entenderla si es una comparación. La parábola tiene un doble propósito. Tenía el propósito de revelar el mensaje, hacerlo más claro para los discípulos, pero al mismo tiempo tenía el propósito de oscurecer el mensaje para aquellos que estaban en la multitud y que no eran verdaderos discípulos. Ese propósito se logró. Mire el versículo 10. El versículo 2 habla de una multitud, pero en el versículo 10 solamente los discípulos se acercan a Jesús. Y esos discípulos le preguntan, Señor, ¿por qué le hablas por parábolas? Respondiendo le dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Por eso le hablo por parábola. Mire lo que dice, porque viendo no ven, oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con sus oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo les sane. La parábola es un elemento de gracia para los discípulos, pero es un elemento de juicio para los incrédulos. Hemos visto al sembrador, su audiencia, su método, su autoridad. Pero ¿qué está sembrando este sembrador? Versículo 4. Él está sembrando la semilla. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves del cielo y la comieron. Versículo 19. La semilla es la palabra de Dios, del reino. Lucas 8:11 dice que la semilla es la palabra de Dios. Ahora es interesante porque esta semilla tiene cierta característica y la primera de ellas es que la semilla o la palabra de Dios es única y suficiente. La palabra de Dios es única y suficiente. Es una sola semilla para cada tipo de terreno. Es un solo mensaje para cada tipo de terreno. El sembrador no tiene 4 bolsas con 4 tipos de semillas diferentes. Él solamente tiene un único mensaje. Es interesante porque Jesús no diseñó una estrategia para cada tipo de oyente. Jesús no buscó que su mensaje fuera mucho más atractivo para cada tipo de oyente. Él no decidió predicar un mensaje más ligero para los que se quedan en el camino, para los que
son pedregales, Él no decidió predicar un mensaje que no hablara de prueba ni de tribulación. Para los que están entre espinos, Él no decidió hablarle de prosperidad. Él predicó el mismo mensaje para cada persona. Los falsos maestros de la prosperidad hacen todo lo contrario. Ellos predican el mensaje que la gente quiere escuchar, no el mensaje que la gente necesita escuchar. Mírelo conmigo en 2 de Timoteo 4:3. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero como predicador tú no debes adaptar el mensaje. Lo único que debes hacer es comunicar la semilla de la palabra de Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Todo predicador, al igual que Jesús, es un sembrador de la palabra. Así que la pregunta es, cuando tú predicas, ¿qué tú estás sembrando? Porque no son tus opiniones lo que tú tienes que sembrar. Porque no es revelación personal lo que tú tienes que sembrar. Lo que tú tienes que sembrar es la palabra de Dios interpretada en su contexto. Tú no estás para diseñar el mensaje. Tú no estás para cambiar el mensaje. Tú no estás para innovar. Tú debes predicar solamente la palabra de Dios. Como dice Steve Lawson, tu trabajo como predicador es ir al texto bíblico, decir lo que el texto dice, prometer lo que el texto promete y advertir lo que el texto advierte. La iglesia es llamada columna y baluarte de la verdad. La misión de la iglesia, al igual que la del sembrador, es proclamar la palabra de Dios. La autoridad de la iglesia es la palabra de Dios. El púlpito de la iglesia está anclado firmemente en la palabra de Dios. Así que si el papa, el ministro, el pastor contradice lo que dice la palabra de Dios, queda expuesto al juicio de Dios. Por eso dice Santiago 3, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibirán una mayor condenación. Permíteme ilustrarlo de esta manera. En Japón hay un pez que se llama el pez globo. Se dice que esta es la carne más deliciosa del mundo, que esta carne es sumamente deliciosa. El problema es que comer este pez es sumamente arriesgado, porque este pez es venenoso. Se dice que es 1200 veces más venenoso que el cianuro. Así que si el cocinero se equivoca y corta donde no debe cortar, probablemente ese plato, que es bastante caro, será el último plato que esa persona pruebe. Porque la persona inmediatamente muere intoxicado. Ahora, los cocineros en Japón tienen que obtener una certificación para poder preparar ese plato. Y obtener esa certificación le lleva 4 años en una escuela especial. Hermano, imagínate que yo compre un pez globo y que ahora yo te invite a mi casa. Hermano, yo quiero que tú comas conmigo. Tengo la carne más deliciosa del planeta. Yo no tengo mucha experiencia preparando este pez, pero ponemos un tutorial ahí. ¿Tú estarías dispuesto a arriesgar tu vida, la vida de tu familia para comer ese pez? Predicar la palabra exige un mayor compromiso que preparar el plato del pez globo. Porque lo que está en juego no es simplemente tu vida, es tu destino eterno, es tu propia alma. Así que cuando tú estás predicando la palabra, tú estás sembrando vida, si lo estás haciendo correctamente. Pero si no lo estás haciendo correctamente, tú lo que estás sembrando es muerte y condenación eterna. Por eso en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15 el apóstol Pablo le escribe a su hijo en la fe y le dice: procura con diligencia presentarte delante de Dios como obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, y esa palabra que usa bien significa que corta con precisión la palabra de Dios. Dice Steve Lawson, la maldición más grande que podemos recibir es ir a la casa de Dios y no escuchar la palabra de Dios. La semilla es la palabra.
Esa semilla no es fruto del esfuerzo humano. Esa semilla no se fabrica en un laboratorio. Es el evangelio puro. Y ese evangelio no puede ser mezclado con visiones, no puede ser sazonado con sueños, no puede ser diluido con nuestras opiniones personales. El evangelio no es intelectualismo, no es misticismo, no es legalismo. El evangelio es poder de Dios para salvación. Por eso cuando Pablo escribe a los Gálatas que eran judaizantes y ellos decían que Cristo no era suficiente, sino que tú tenías también que circuncidarse, Pablo le escribe a ellos y les dice, si hay uno o un ángel del cielo que enseñe un evangelio diferente, sea anatema. Por eso Pablo le escribe a los colosenses, donde estaban los místicos, los que decían que tenían visiones, que tenían revelaciones con ángeles. Y él les dice, no se dejen engañar por filosofías y huecas sutilezas. No se dejen engañar con preceptos de hombres que dicen, no gustes tal cosa, no toques tal cosa. En Cristo ustedes están completos. Por eso Pablo le escribe a los corintios, los que amaban la filosofía y la oratoria, y le dijo, yo no vengo a ustedes con señales, yo vengo únicamente a predicar un mensaje a Cristo y a ese crucificado. Cristo es poder de Dios, Cristo es sabiduría de Dios. Así que esa semilla es una semilla que es única, es una semilla que es suficiente y es una semilla que es poderosa. Mire cómo dice el texto, parte de la semilla cayó en el camino, parte de la semilla cayó en pedregales. Donde quiera que la semilla cae, produce un efecto. El efecto en algunos es endurecer su propio corazón, pero en otros el efecto de esa semilla es producir frutos dignos de arrepentimiento. En ninguno de los terrenos la palabra de Dios vuelve atrás vacía. El poder no está en el sembrador, el poder está en la semilla. El poder no está en el mensajero, el poder está en el mensaje, el poder está en la palabra de Dios. La palabra de Dios transforma nuestro corazón. Agustín de Hipona se convirtió leyendo la palabra de Dios, leyendo Romanos 13. Y un día él iba por el mercado y una persona que le conocía antes de que él era cristiano, una ramera, una prostituta, a llamarle Agustín, Agustín. Y Agustín seguía, ignoraba a esta persona. Agustín, Agustín. Y la ramera le dice, es que tú no me conoces. Agustín le dijo, es que el Agustín que tú estás llamando ya murió. La palabra ha transformado mi corazón. Este Agustín es una nueva criatura en Cristo Jesús. La palabra de Dios transforma nuestro corazón. Así que si está predicando, no te desanimes porque no vea los resultados que tú esperas. No te desanimes porque algunas palabras se van a quedar en el camino. No te desanimes porque algunos corazones son como piedra. No te desanimes porque algunos no van a echar raíces profundas al escuchar la palabra. No te desanimes porque algunos simplemente ahogarán la palabra en su vida. No te desanimes porque la palabra de Dios en algunos va a vencer toda resistencia y va a producir frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Simplemente predica la palabra y el crecimiento, el resultado lo dará Dios. Ahora hemos visto el sembrador, hemos visto la semilla. Vamos a los terrenos, a los oyentes. Recientemente vi una película, se llama Daño Colateral. La película se desarrolla prácticamente en un taxi. Es una película bastante interesante. El taxista llega a dejar a una persona y hay un cliente que se monta en el taxi y le dice, yo quiero que tú me lleves a 5 lugares diferentes y te voy a pagar el doble de lo que tú cobras. Y al final te voy a dar un incentivo. Así que parece un buen negocio y el taxista lo acepta. Lo que él no sabe es que este cliente, Tom Cruise, es un asesino. Y en cada parada que él hace, él va a matar a una persona diferente. El título de la película es Daño Colateral, en el lugar y en el momento incorrecto. El taxista estaba en el lugar y en el momento incorrecto. Pero estas personas están en el lugar correcto. Están en el momento correcto, están escuchando a la persona correcta, Dios mismo les está hablando, pero su corazón no es el corazón correcto. Así que el problema acá no es el sembrador, Jesús es el sembrador, no es la semilla es la misma, sino que es un problema del corazón. Y el primer corazón o el primer oyente es el que no entiende la palabra, es el corazón que es indiferente. Véalo conmigo en el versículo 4. Parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y comieron la semilla. El sembrador lanzaba la semilla
y había parte de la semilla que quedaba en el pavimento. Era una tierra que no estaba labrada. Y lógicamente, como quedaba en la superficie, venían las aves del cielo y comían la semilla. Porque las aves del cielo iban detrás del sembrador. Interpretación, versículo 19. Dice Jesús, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este fue sembrado junto al camino. Él oye la palabra de Dios y no la entiende, no la puede entender y no la quiere entender. ¿Por qué? Segunda de Corintios 4:3. El Dios de este siglo, el evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es un corazón que es tardo para oír. Es lo que en el Antiguo Testamento llamaban, es un corazón duro de servicio, es un corazón indiferente. No le interesan las cosas de Dios. Hay una indiferencia espiritual. La palabra de Dios se queda en el oído, pero no penetra en el corazón. Él se ha resistido una y otra vez al evangelio y su corazón se va haciendo cada vez más duro. Mire el problema, él oye la palabra, pero no la entiende. Ahí está la importancia de entender la palabra de Dios. Personas que están en la iglesia, pero que no han nacido de nuevo. Personas que van camino al infierno sentado en una silla de la iglesia. Juan Bunyan decía en su libro Suspiro del Infierno, si alguno tiene que perderse, que no sea de esta manera, perderse bajo la sombra de un púlpito. Ese creyente ha llegado a la iglesia, él está escuchando la palabra, pero no ha llegado a Cristo. Él está tan cerca de la cruz, pero al mismo tiempo está tan lejos de Cristo. Él es fiel para venir cada domingo a la iglesia, escucha el mensaje, pero no hay frutos en su vida. Él está en el culto, pero él no está conectado a lo que se está haciendo en el culto. Él está en el WhatsApp, él está chequeando algo por internet. Él no puede estar conectado porque él está muerto espiritualmente, él no ha nacido de nuevo. Alábalo si puede. Él está en el culto, pero él está pendiente a 1000 cosas. Ese era el caso de los fariseos, de los escribas. Ese era el caso de Faraón. Faraón escuchó la predicación de Moisés, vio milagros tras milagros, y la respuesta de él se endurecía. ¿Y Dios qué hacía? Lo endurecía más y lo endurecía más. Si vienes a la iglesia domingo tras domingo, pero no ves fruto en tu vida no está siendo transformada. No hay un arrepentimiento real, te sientes que estás estancado, estás luchando con el mismo pecado de hace 10 años. Ora en esta hora y dile, Señor, dame un nuevo corazón. Señor, transforma mi corazón. Señor, ilumina mis ojos para que me pueda resplandecer el evangelio. Señor, hazme nacer de nuevo. Ese es el corazón indiferente, pero mire otro corazón, versículo 5. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz. En Palestina había lugares donde por arriba había una capa de tierra buena, pero debajo de esa capa de tierra buena había una especie de caliza, una tierra rocosa. Así que cuando esta semillita caía en esa tierra, rápidamente brotaba la planta. Pero cuando trataba de echar raíces, de profundizar, no podía porque había una capa de piedra. Y cuando salía el sol, esta planta se quemaba. Así que durante ese corto tiempo, estas plantas, como nacían más rápido, se veían como buenas plantas, se veía una tierra buena. Eran incluso más sanas y más fuertes que las que estaban sembradas en buena tierra. Eran plantas muy prometedoras, pero con el tiempo se secaban. Mire el lenguaje. Brotó pronto, no tenía profundidad, era de poca duración, no tenía raíz, el sol las quemó. Ese es el oyente superficial. Ese es el oyente emocional. Jesús lo explica en el versículo 20. El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra, el otro no la recibe, pero mire lo que hace un paso más. Al momento recibe la palabra con gozo,
pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. Él oye la palabra, la recibe con gozo. ¿Cuál es su problema? No tiene raíz. Él abre su corazón a la proclamación del evangelio. Cuando predica, él se acerca y dice, wow, qué bendición, qué mensaje. Él siente un profundo gozo. Él se encuentra en una cima emocional. Está seguro de haber encontrado la respuesta a sus necesidades en el evangelio. El problema es que esto es de corta duración porque este no tiene raíz. La realidad es que no hay un crecimiento real en su vida. Eso es solamente apariencia. Hay una capa delgada de buena tierra y hace que uno crea que esa persona realmente es cristiana, pero él no es un verdadero creyente. Su corazón es un pedregal. Lo que se ve fuera no refleja la realidad de su corazón. Él puede tener años en el evangelio, pero el evangelio no ha entrado en su vida. Él es como la higuera a la que Jesús maldijo, que por fuera se veía frondosa, llena de hojas, pero cuando se requirió que diera fruto, ni siquiera un pequeño fruto. Él es como la multitud de Juan capítulo 6. Ellos estaban siguiendo a Jesús por los panes y los peces, pero cuando Jesús le dijo, no es ese pan que ustedes tienen que comer, ustedes tienen que comer mi cuerpo y beber mi sangre, empezaron a irse, a dejar a Jesús. Aún Pedro le preguntó y le dijo, maestro, pero tu mensaje es muy duro. Bájale algo a tu mensaje. Las palabras de Jesús fueron, ustedes quieren irse, váyanse con ellos. La respuesta de Pedro metía la pata, pero Pedro la sacaba también. Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Esa es una persona que no ha echado raíz. Su fe es débil. Sus sentimientos fueron cambiados, pero su alma no fue transformada. Él ha construido su casa sobre la arena. Y cuando viene la tormenta de la aflicción, su casa se destruye. ¿Cuál es el problema? Versículo 21. Al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El texto da por sentado que va a venir aflicción y persecución por causa de la palabra. Va a venir aflicción y persecución a tu vida por causa de la palabra. Es decir, que no es aflicción por causa de tu pecado o no son los problemas que tú enfrentas quizás en la vida diaria. Es tribulación como resultado de escuchar la palabra. Qué interesante, porque la misma aflicción que fortalece al verdadero creyente destruye al falso creyente. La aflicción, que es un instrumento usado por Dios para santificar a su pueblo, destruye al falso creyente, destruye al creyente emocional. Que dice, y luego tropieza. Y esta palabra tropieza significa que se ofende, que se escandaliza de la palabra de Dios, como lo hizo Pedro cuando negó a Jesús. Este creyente superficial puede bautizarse, puede llegar incluso a servir en la iglesia, pero su fe no es a prueba de prueba. Su fe es una fe débil. Él adora hasta que llegue el problema. Cuando todo va bien, ese es un verdadero creyente, pero cuando las cosas se le ponen difíciles, él niega a Jesús. Él empieza a dudar de Jesús. Él es un seguidor a medias. Él no es un seguidor a tiempo completo. Él es un seguidor a medias. Él es un seguidor de esos que se comprometen en enero. Ese es el año que yo me voy a entregar para el Señor. Y llega diciembre y siguen igual. Como esas personas que empiezan a hablarte de dieta en diciembre. Hermano, pero el 24 viene ahí, no me hable de dieta ahora. Pasa el año entero sin ningún compromiso. Porque es un creyente superficial y emocional. Número 3, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y ahogaron la palabra. Ese es el tercer tipo de tierra, aquella parcela que está llena de espinos. Y hay un problema con los espinos, es que cuando la planta empieza a crecer, los espinos ocupan el espacio de la buena planta. Toman los nutrientes, la humedad, el sol, que debería tomar la planta buena. Al final los espinos terminan ahogando esa plantica. Yo estaba vendiendo un solar y me pasó lo siguiente. Llevé una palita, un camión y dejé ese solar, mire, sin una matica, limpiecito, y le tomé una foto y se la mandé a la persona que quería comprarlo. Pasaron 2 semanas y la persona que estaba interesado fue, pero él no encontró el solar. Lo que él encontró fue un solar lleno de hierba. Yo le dije, pero yo lo limpié.
Así que yo fui y verdaderamente el solar estaba en 2 semanas lleno de hierba. Eso pasa con este creyente. Tómale una foto el domingo, pero tómale una foto el martes en su día de trabajo. Los espinos asfixian la palabra de Dios. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Ve ahí los espinos, el afán de este siglo. Es decir, es una vida que está demasiado ocupada. Es una vida que está sobrecargada. Es una vida que está haciendo 1000 cosas, pero se olvida de lo más importante, se olvida del Señor. Quizás tú estás en esa condición. Él dice, yo no oro, yo no leo, porque es que yo no tengo tiempo para hacerlo. No es un asunto de tiempo, es un asunto de tu corazón, porque en cuarentena tuviste todo el tiempo del mundo y saliste igual. Porque este corazón es un corazón que está distraído, es el oyente mundano. Él quiere seguir a Cristo, él quiere servir a Cristo, pero él no quiere dejar el mundo. El afán de este siglo, el engaño de las riquezas. Es decir, no son personas ricas necesariamente. Son personas que están engañadas por las riquezas. Las riquezas le dan la idea de poder cuando el poder viene de Dios. Las riquezas le dan idea de suficiencia cuando la suficiencia viene de Dios. Las riquezas le dan una falsa idea de seguridad cuando nuestra seguridad viene de Dios. Las riquezas engañan su corazón y hacen que su devoción se desvíe. Así que el problema de este corazón mundano es la idolatría. Su corazón está dividido. Es un idólatra. Un ídolo es cualquier cosa a la que tú amas más que a Dios, a la que tú sirves más que a Dios, en la que tú te deleitas más que en Dios, en la que tú inviertes tu tiempo y tus recursos más que en Dios. Eso es un ídolo. Ese es el corazón mundano. Es el corazón del joven rico. Él quiere seguir a Jesús, pero no le hable de sus riquezas. Porque si tú le dices, elige entre Jesús y las riquezas, él elegirá las riquezas. Quizás te diga de boca, no, elijo a Jesús. Pero en sus acciones, él está eligiendo las riquezas. Está engañado por las riquezas. Y dice 1 Timoteo 6:10. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Yo tengo un hijo que se llama Josías. Usted sabe que a Josías le gustan los sándwiches, le encantan los sándwiches. Y me pregunta la semana pasada, papi, prepárame un sándwich. Yo le digo, ¿frío o caliente? Frío es sin tostar. Me dice, se queda pensando ahí, frío. Así que yo le preparo el sándwich, pan, mayonesa. Si usted no sabe preparar, le estoy dando una lección de cómo preparar un sándwich. Jamón, queso, cachú. Él lo abre porque en una ocasión yo se lo preparé y no le puse jamón ni queso. Y él me dijo, papi, esto no es un sándwich. Así que él lo abre y se come su sándwich. Lo más impresionante es que después que se come el sándwich frío, me dice, ¿y el caliente? Sí, prepárame el caliente también. Ese es el corazón mundano. Él quiere agradar a Dios, pero él quiere también agradar al mundo. Él quiere el combo, él quiere las dos cosas. Es como la Odisea, la iglesia de la Odisea. El Señor le dice, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pero dice el Señor, tú eres un desventurado, pobre, ciego y desnudo. Él está engañado. No se da cuenta de lo que está pasando hasta que es demasiado tarde. No se da cuenta que él no es el mismo creyente que ayer. Ni siquiera se da cuenta que ha perdido el conocimiento de la palabra que una vez tuvo. Que su vida espiritual es totalmente infructuosa. Es un corazón mundano. No sé si te diste cuenta, pero el problema de esos terrenos está ligado a su falta de compromiso. Cada uno de ellos tiene un compromiso más que el otro, pero ninguno está completamente comprometido. Ese es el problema, el corazón indiferente, el corazón emocional, el corazón mundano y distraído, y finalmente el corazón receptivo y fructífero, versículo 8. Pero parte de la semilla cayó en buena tierra y dio fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Mire la interpretación en el versículo 23. El que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 100 por uno. 3 características tiene este. Él oye la palabra, él entiende la palabra y él da frutos.
Así que la vida del verdadero creyente se caracteriza porque la vida del creyente verdadero es una vida fructífera. Hay frutos dignos de arrepentimiento en su vida. Colosenses 1:6 dice que la vida del creyente es una vida que lleva fruto y crece constantemente. Filipenses 1:11 dice, den fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y la alabanza del Señor. Ese es el verdadero creyente, una vida que produce fruto. Así que Jesús dio esta parábola para animar a sus discípulos a que siguieran predicando la palabra, a pesar de que la respuesta al evangelio sea diferente. A pesar de la dureza, la superficialidad y la mundanalidad, hay algunos en este lugar que van a responder adecuadamente a la palabra, que van a dar frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Siempre habrá personas a quienes el Espíritu Santo ha de preparar sus corazones para que reciban la palabra de Dios. Algunos la rechazarán en el momento, inmediatamente rechazarán la palabra de Dios. Eso están cegados por el propio Satanás. Otros parecerán que aceptan la palabra con gozo, pero tropezarán en medio de la prueba. Están aquellos que aceptarán el evangelio, que aceptarán la palabra, pero durante la semana el mundo ahogará esa palabra en su vida. Pero están aquellos que son buena tierra. Y mi pregunta es, ¿qué clase de oyente eres tú? ¿Cómo tú estás reaccionando a la palabra de Dios? ¿Lo estás haciendo con indiferencia? Quizás lo estás haciendo con simplemente emoción. O quizás has encontrado que tu corazón está distraído, que tu corazón está lleno de mundanalidad. Yo no sé, pero Dios conoce tu corazón. Y tú conoces la condición en que te encuentras en el día de hoy. Pero la realidad es que todos fuimos o somos mala tierra. Nadie nace siendo buena tierra. Dice la palabra de Dios, nuestro corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Así que se necesita una cirugía de corazón abierto. Una cirugía que solamente Dios puede operar en tu vida. Dios puede hacer un milagro por su gracia de cambiar tu corazón. Mira cómo dice Ezequiel 36:26. Te daré un corazón nuevo. Pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Hay esperanza para ti en esta mañana. El evangelio te ofrece esa esperanza. No importa el tipo de terreno que tú seas, hoy es el día de salvación para ti. Así que ahí donde tú estás, inclina tu rostro y ora al Señor. Y dile, Señor, examina mi corazón. Señor, evalúa mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si en mí hay camino de perversidad. Guíame por el camino eterno. Señor, me humillo delante de ti. Y te ruego que si aquí hay una persona que se ha quedado en el camino, que tiene su entendimiento cegado, que no entiende la palabra de Dios, que está respondiendo a tu palabra con indiferencia, yo te ruego en esta hora, Señor, que tú les des el don del arrepentimiento. Señor, que tú ilumines su entendimiento para que les resplandezca el evangelio de la gloria tuya en la faz de Cristo. Pero si hay aquí un terreno que es pedregoso, un terreno que simplemente ha respondido al evangelio de una manera superficial, de una manera emocional, pero que no hay frutos en su vida, yo te ruego, Señor, que tú cambies ese corazón de piedra por un corazón de carne. Oh, Señor, si hay espinos en nuestras vidas que no dejan que la palabra pueda crecer y fructificar, si nuestra vida está llena de afán, de ansiedad, si estamos engañados por las riquezas, por las codicias, Espíritu Santo, arranca esas hierbas malas de nuestra vida y permítenos, Señor, fructificar al 30, al 60 y al 100 por uno. Que tu evangelio pueda florecer en cada una de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, porque en nuestra fuerza no podemos. Necesitamos de tu gracia, de tu asistencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor le bendiga.